aquí en este capítulo 11, versículo 24 al 26 del libro de Proverbios. Proverbios 11, 24 al 26. Y esta selección de proverbios tiene una característica, si se dieron cuenta, habla acerca de la generosidad, de la bendición de la generosidad. Y bueno, yo no sé si ustedes alguna vez han hecho una charla, un sermón, pero la verdad es que es bastante difícil. Y uno tiene que poner, y tiene que pensar qué va a poner. Y estaba pensando en la introducción, lo más difícil es la introducción. Estaba pensando en la introducción de este sermón y reflexionaba acerca del mensaje y en el pensamiento me causó duda qué tan generosos somos. Y después llegué a la duda de qué tan generosos somos como nación, como guatemaltecos. Y busqué en internet, porque internet hoy tiene todas las respuestas, y encontré el reporte mundial de generosidad, se llama World Giving Report, o reporte mundial de generosidad, por una organización que se llama Fundación de Ayuda a las Organizaciones Benéficas, o algo así como Charities Aid Foundation. Y en el reporte del 2025, no está el de 2026 porque es año terminado, en el reporte de 2025 hablaba sobre 28 preguntas hechas a 50,000 personas en 100 países durante el año anterior, que es 2024. Y ese reporte mide lo que se dona a una organización benéfica, lo que se dona a una persona necesitada que no sea cercana al círculo de la persona, y lo que se dona a una organización religiosa. Así son esas preguntas, cómo se dona. Y el reporte pues establece cuáles son esas preguntas y las personas a las que se les preguntó. No sé si irónicamente, pero el continente más generoso es el que nosotros consideramos el más pobre. ¿Cuál creen que es? África. El país más generoso del mundo, de acuerdo a este reporte, es Nigeria. El segundo es Egipto y el tercero es Ghana. Ghana, el país de África. Posteriormente está China y después otra vez en África, Kenia y Uganda. De modo que los 5 países más generosos están conformados por 4 africanos y en medio China. El resto de países del puesto 6 al puesto 10 están en Asia. Bueno, no vale la pena decirlo porque no se trata acerca de eso, ¿no? Solamente para que sepan. En Latinoamérica, el más generoso, el país más generoso, ¿cuál creen que es? Honduras. Es Honduras. Que está es el número 1 de Latinoamérica, pero es el puesto 26 a nivel mundial. Imaginen, de África a Latinoamérica, puesto 26. Y Guatemala está, ¿en cuál creen? En el 5.º lugar de nivel Latinoamérica, junto con Costa Rica, y el 52 a nivel mundial. ¿Eso es poco, pero o es mucho? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es poco o mucho? Bueno, haciendo uso de mi carrera sin ejercer, revisé los índices de riqueza, de pobreza, etcétera, 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 para compararlo con el Guatemala con el puesto número 1. La verdad es que el análisis es muy complicado para el sermón, así que usé el 5.º, que es Uganda. Ese era un poco más sencillo. Comparé Uganda y Guatemala. Uganda está en África. Y espero que sepan cómo es la situación en Uganda, ¿no? En relación a los índices de riqueza, pobreza y todas esas cosas, es lo suficiente para decir que es mejor vivir en Guatemala que en Uganda. Es mucho mejor aquí que allá. Sin ir tan lejos, Guatemala es el país más rico de la región de Centroamérica.
Pero, aun cuando eso es cierto, Honduras y El Salvador son países más generosos que Guatemala. Menciono esto, bueno, eso es una contradicción, ¿no? Porque Guatemala, siendo del más rico de la región, no es el más generoso. Y Honduras no es el más rico de la región, de hecho está peleándose los últimos puestos, y es el más generoso. Y menciono esto porque si bien el creyente debería ser generoso por amor a su Señor y porque la Biblia así lo dice, muchas veces encontramos buenas excusas para no ser generosos, aunque nosotros tengamos algo que dar, porque siempre tenemos. Y Uganda, Ghana, Nigeria son prueba de ello. Bueno, nosotros todos deberíamos ser generosos porque la Biblia lo dice y porque el Señor así lo quiere, ¿no? Y nosotros queremos agradar al Señor. Con todo eso, el Espíritu Santo nos exhorta a través de 3 pequeños proverbios para que veamos la generosidad como un ejercicio rentable. Voy a repetir esto. Increíblemente, el Espíritu Santo nos revela y nos exhorta a través de 3 proverbios para que veamos la generosidad como un ejercicio rentable. En pocas palabras, la generosidad paga. Después ya no les digo porque eso ya no es acá. Pero la generosidad paga. La generosidad trae por lo menos 3 tipos de bendiciones. Versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen en pobreza. Este primer proverbio no es un mandamiento, si se dan cuenta no dice hagan esto o hagan aquello. El rey Salomón simplemente se está dedicando a narrar lo que ha visto. Y él ha visto personas dadivosas, dice que no acaparan, que son generosas y que hay una especie de ley natural que ha hecho que a estas personas que reparten, Dios les dé más. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hemos mencionado, y es necesario volver a hacerlo, que Salomón fue un hombre experimentado en grandes riquezas materiales. Y sabemos que es el Señor quien lo hizo rico, ¿cierto? O sea, Salomón no era un hombre que trabajó desde la pobreza y vino desde abajo, no, el Señor lo hizo rico. Y es muy poco probable que el Señor haya hecho rico a Salomón derramando esas riquezas desde el cielo sobre su cabeza. Más bien, el Señor usó medios naturales para darle bendiciones materiales. Parte de la riqueza que tiene Salomón, que tuvo Salomón, la heredó de su padre David. Otra parte la adquirió por la prosperidad de sus comercios, de sus negocios. Otra parte de regalos de sus aliados y otra más por los tributos e impuestos. De todo lo que se mencionó, no estamos seguros en qué proporción fueron recibidos cada ocasión y cada cosa. Lo que sí sabemos es que en la experiencia de Salomón, mientras menos aferrado era su dinero, más dinero tenía. Y mientras más daba, más ganaba en posesiones. Es probable que se diera cuenta que Dios lo estaba haciendo más rico cada vez que era más desprendido de las cosas. Respetemos el contexto inmediato del proverbio, hermanos. Salomón está hablando aquí de dar riqueza, ser generoso en riquezas y posesiones, y en recibir riquezas y posesiones. No está hablando, hermanos. Yo espero que es mi propósito con cada libro, entenderlo en su contexto. A veces espiritualizamos demasiado los textos y hay que respetar el contexto. Aquí Salomón no está diciendo, da riqueza y recibe gratitud. Eso no está diciendo, eso no quiere decir. Dar dinero trae paz. Eso es cierto, pero no es de eso lo que se trata aquí. De hecho, en los sermones de la noche, el sermón del monte sí habla de eso. Así que si quieren ver esa parte, pues los espero en la noche. Pero aquí está hablando de dar posesiones y recibir todavía más. Por supuesto que muchas de las cosas que encontramos en los proverbios, como este verso,
no son leyes absolutas de la vida, sino más bien principios generales como el mundo suele funcionar. Por eso dice, hay quienes, y no dice, todos los que dan de su riqueza reciben más riqueza. No, así no dice. En todo caso, lo usual es que el generoso prospere y la excepción es que el generoso empobrezca, en cuyo caso debemos buscar en la providencia del Señor tal razón. Aquí nuevamente lo que hace Salomón es que estemos conscientes de que existe una realidad. Es una ley que funciona en la tierra, que el que es generoso prospera más. Por tanto, ¿cuál es esa realidad? El que es generoso nunca le falta. El que es generoso siempre tiene sus necesidades bien suplidas y aún más. Mientras más da, sus manos están más llenas. Y esa ley de los talentos, de Mateo 25, opera en este individuo, porque Dios pone cosas en sus manos y Él viene con más cosas en sus manos. Seamos objetivos, hermanos. Seamos objetivos. ¿Cuánto de nuestro presupuesto destinamos a algo que no sea nosotros mismos y todos los nuestros? Vean que el índice tenía algo particular. Decía los apartados. ¿Cuánto se dona a causas benéficas? ¿O cuánto se ayuda a terceros que no sean personas cercanas? Decía. Desconocidos. Bueno, ¿cuánto de nuestro presupuesto destinamos para algo que no seamos nosotros mismos? Hay que ser objetivos, ¿no? Hermano, es que la vida está demasiado cara. Usted mencionó lo de Irán y la gasolina y los gastos. Y ya no alcanza. Bueno, no se trata de eso. Y quiero empezar con lo primero. Esto dice, ustedes conocen a R.C. Sproul, pastor R.C. Sproul, y dice en un libro que se llama 5 cosas que todo cristiano necesita para crecer. Leo lo que dice Sproul. Quiero darles un comentario práctico sobre la contribución. Algunas personas dicen, me gustaría diezmar, pero no me alcanza el dinero. Sinceramente creo, dice Sproul, sinceramente creo que si usted invierte en el reino de Dios, en última instancia no perderá nada. Dé el diezmo antes que nada y aprenda a hacerlo a la edad más temprana posible. Si su hijo recibe $1 de mesada, asegúrese que los 10 primeros centavos vayan a la bandeja de la ofrenda el domingo, para que el niño aprenda el principio a una temprana edad. Sabemos que no podemos gastar los impuestos que el gobierno saca de nuestro cheque, del sueldo. Debemos vivir con el sueldo que nos llevamos a casa. Nuestra obligación tiene prioridad sobre nuestra obligación con el gobierno. Debemos darle primero a Dios antes que nada. Hermanos, fin de la cita. Si nuestro presupuesto tiene lo que le damos a Dios antes que a nosotros mismos, esta es una cuestión bien práctica. Si en su presupuesto está lo que ustedes le dan a Dios antes de lo que se dan a ustedes mismos, sabrán si son personas generosas. En segundo lugar, ¿cuánto de nuestro presupuesto está destinado a alguien más que no seamos nosotros mismos o los nuestros? Y me refiero a darle a otros de manera consciente e intencional, no accidental y ocasional. Vean lo que dice la segunda parte de este proverbio. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La pobreza económica y material siempre es señal de algo. Siempre. La pobreza, tanto la riqueza como la pobreza siempre son señales de algo. Puede ser señales de prueba, que el Señor esté probando nuestro carácter. O puede ser señal, eso es lo ideal, ¿no? Si nos falta, si tenemos carencias, lo ideal es que pues, haya pasado algo, el Señor haya permitido algo en nuestra vida y por eso estemos en carencias. Pero lo otro que los proverbios suelen mencionar es señal de negligencia. Y hemos hablado, hermanos, del negligente y del perezoso, por ejemplo. Y ahora vemos, y la Biblia dice, ¿no? La mano del diligente enriquece y la mano del negligente empobrece. Aquí nos está diciendo que el negligente es el que suele perder, ¿no? Y también nos habla del perezoso, el que no anticipa, eso ya lo vimos, ya lo estudiamos.
Y aquí nos da una causa más acerca de lo que podría evidenciar nuestra escasez. Nuestra escasez, además de poder venir de la pereza y de la negligencia, puede venir ¿de qué? De la falta de generosidad. Hermanos, eso no me lo estoy inventando yo. Aquí dice, ¿no? Y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobrezas. Eso los empobrece. Es una ley espiritual y natural que Dios ha puesto en la vida. Hermanos, tampoco se trata que hoy, yo lo he dicho cada vez y lo voy a decir cada vez para que no se malentienda, no se trata que hoy nos pongamos de acuerdo todos y para ver cuáles son los ingresos de todos y digamos, hermanos, los que ganan menos de esta cantidad, entonces, no, eso no se trata. El asunto aquí no es comparativo, necesariamente. El asunto aquí es completamente vertical con el Señor. ¿Quiénes de nosotros siempre tienen necesidad? No estoy diciendo quiénes ganan menos o ganan más, porque pueden ganar más y siempre tener necesidad. O puede ganar menos y siempre tener para dar. ¿Quiénes nunca llegan al final de mes? ¿Quién tiene siempre prestan, viven preocupados por lo que les falta? No importa cuánto ganen, porque esa es la pobreza. Cuando viene de nuestra falta de generosidad. Es que hace nuestros gastos superan nuestros ingresos y eso puede ser en cualquier tipo de ingresos o cualquier tipo de gastos. Y nunca tienen para dar. Viven al tope y por eso solo viven para ustedes mismos, nunca para dar a Dios ni para otros. Por supuesto hay situaciones extraordinarias como una gran prueba, una gran enfermedad, haber sido víctimas de una estafa, un negocio que no prosperó, son cosas que el Señor permite. Pero como dije anteriormente y este proverbio supone, eso es la excepción y no la regla. Hermanos, esto aunque sea algo espiritual, realmente tiene implicaciones en nuestra vida material y viceversa. Versículo 24. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Versículo 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Si el primer proverbio que leímos describía una realidad, este segundo proverbio anuncia una promesa. Dice que el alma generosa será prosperada. Es en el futuro. Ustedes son generosos hoy, en el futuro tendrán prosperidad. Tan cierto como que la mañana sale el sol, así el alma generosa recibirá bendición material del Señor. Noten también que el proverbista no dice la persona que es generosa. ¿Cómo dice acá? El alma generosa. Dar siempre se trata de un asunto espiritual. El Señor sabe que nuestra relación con el dinero y las posesiones siempre es una cuestión espiritual más que material. A nosotros nos gusta tener una relación con lo material como si fuera algo sin importancia, ¿no? Nosotros somos presbiterianos, nosotros somos espirituales y la teología de la prosperidad, ellos vean lo material, no, nosotros hacemos así como que si lo material no tuviera importancia y no le importa a Dios. Y realmente yo creo que lo hacemos para que Dios no lo toque. Porque si le pusiéramos un ojo más crítico a nuestra relación con el dinero, nos daríamos cuenta que tenemos muchas falencias y pecados. Entonces no minimizamos, casi no hablamos de eso, porque no quiero que el Señor me diga cómo debo usar lo que tengo. Pero de entrada vemos que lo que tenemos provoca algo en nuestra alma. Y lo que dice el texto es que se espera que nuestra alma sea generosa. Y la promesa al alma generosa es tanto espiritual como material. Pero el texto hace énfasis en esta ocasión de lo material. El contexto de estos proverbios es material. Claro que podemos ser prosperados espiritualmente, si nosotros somos generosos, podemos crecer en paciencia, podemos crecer en esperanza, crecer en dominio propio, eso es también prosperidad.
Pero este texto habla de la prosperidad material que recibimos al ser generosos, que recibiremos. Debemos también ser cuidadosos, hermanos, en lo que nosotros creemos que es prosperidad. Porque a veces pensamos que cierta cantidad, eso ya es prosperidad, y menos de esa cantidad no es prosperidad. Aquí sí habla de la prosperidad material, pero la promesa no dice cuánto o de qué forma. Lo que sí es cierto es que la prosperidad material significa más o mayor riqueza, posesiones o valores. Así que, hermanos, sean generosos materialmente desde su alma y esperen más del Señor materialmente también. No es pecado esperar prosperidad material del Señor. ¿O acaso ustedes oran, Señor, hoy no me des trabajo? Hoy voy a vivir de oración. No, Señor, dame trabajo. Quiero dinero. Quiero comer. Eso es esperar en el Señor. Es lo que el Señor promete. Pero tampoco debemos olvidar la segunda parte del proverbio. Vean lo que dice. Y el que saciare, él también será saciado. Bueno, eso es una acción muy real y muy concreta. El que saciare, dice. Para empezar, es alguien que piensa en alguien más que sí mismo. Alguien que ayuda a otros, suple las necesidades ajenas o alivia o los alivia. Y eso mismo que hace para otros, dice este proverbio que Dios lo hará con él. Un buen ejemplo de este principio fue la viuda de Sarepta en Primero de Reyes capítulo 17. No sé si recuerden la historia. Pero en medio de una gran sequía, esta mujer estaba en una situación extrema. Solo le quedaba un poco de harina y aceite para preparar una última comida para ella y su hijo antes de morir, literalmente antes de morir. Llega el profeta Elías y le dice, ¿se recuerdan? Dame comida. Ella le comenta su situación y el profeta le insiste y le pide que lo priorice a él. En otras palabras, Elías le pide a la viuda que tenga fe. El profeta le dice, esto literalmente se lo dice Elías a la viuda, Dios ha dicho así, el harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover. Básicamente lo que Elías le dijo, o lo que Dios le está diciendo, le dijo a la viuda fue, sacia el hambre de mi profeta y yo te saciaré a ti, mucho más de lo que tú crees. Que tu alma sea generosa y yo te prosperaré. Humanamente esto no tiene sentido, pero no se trata de un asunto humano como hemos mencionado. La prosperidad que vino sobre la mujer no fue humana, porque solo Dios pudo hacerlo así. El Señor trajo prosperidad llevando pero el Señor no trajo prosperidad a la viuda trayendo grandes lingotes de oro, o muchas propiedades, o muchos tesoros. ¿Cómo la prosperó el Señor? Con comida interminable. Bueno, el proverbio nos invita a ver las necesidades de esa manera también. Saciar es algo básico. Cuando los apóstoles enviaron a Pablo en su misión, le dijeron algo esencial. Sí, tiene que entregar el mensaje de salvación, el evangelio, pero le dijeron algo a Pablo. Le dijeron, no te olvides de los pobres. Y Pablo, muy orgulloso en Gálatas, dice que ha mantenido íntegramente ese mandamiento. Hermanos, ustedes no se olviden de los pobres. Vean su agenda y su presupuesto. Eso nos ayuda a considerar la generosidad como algo menos abstracto. La viuda de Sarepta sí tenía muchas cosas que perder. Ella no tenía nada más. O sea, literal, uno hoy usa la palabra literal para decir algo, cualquier cosa, ¿no? Pero literal significa así era, al pie de la letra. Literalmente se le iba a acabar la comida y se iba a morir de hambre. No había nada más. Creo que nosotros no tenemos excusa entonces. En general, el que vive para bendecir a otros no termina perdiendo nada, sino que entra en una especie de ciclo de bendición, no como un mecanismo automático, sino como una realidad del orden de Dios.
La generosidad produce una vida que se abastece cada vez más. Como dice el proverbio, hermanos, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Versículo 26. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Voy a leerlo otra vez porque este me trajo muchas complicaciones a mí. Dice, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende, del que vende el grano. Bueno, la idea literal aquí es una especie de comerciante que tiene grano, que lo vende, pero por alguna razón decide no vender ese producto, es el grano. La gente que suele comprarlo tiene una reacción y su reacción es maldecirlo. Maldice al que acapara el grano. Y dice después, pero que si la persona decide no acapararlo, si decide venderlo, entonces el Señor lo va a bendecir. Eso es lo que literalmente significa este texto. Es interesante saber por qué el vendedor acapararía el grano. ¿Por qué creen ustedes? ¿O por qué va a decir no quiero vender? Y la gente se pone a maldecirlo y Dios dice eso está mal. Bueno, no dice. Tal vez está esperando que, bueno, pensando económicamente, ¿no? Tal vez está esperando que el precio suba para venderlo más caro o sacar algún tipo de ventaja malvada. Evidentemente no lo está acaparando porque lo necesite o porque sea algo prudente, sino porque plantea una retención egoísta de algo que otros necesitan para vivir. Entonces, él tiene el negocio del grano, pero por alguna razón que Dios reprueba, y el plano entonces no es porque quiere ser prudente, sino porque es egoísta, entonces otros lo maldicen. También es interesante saber por qué el pueblo lo maldice. De alguna forma, esta gente entiende que el comerciante no está actuando con justicia, sino que se está aprovechando de la necesidad ajena para su propio beneficio. Y entonces esta acción rompe el sentido básico de lo que es correcto para vivir en sociedad. Bueno, en contraste a este comerciante, el proverbio dice en la segunda parte, si pueden leer conmigo, bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Bueno, aquí no se está exaltando el comercio como tal, sino una disposición correcta. En otras palabras, lo que está diciendo, el hombre sabio sabe que su posición económica es puesta por Dios y no solo es una oportunidad para ganar, también es una responsabilidad con los demás. Lo interesante también es que el contraste no se trata de vender barato o caro, ni siquiera de regalarlo. Aquí no dice es mejor el hombre que regala el grano, no dice así, que lo vende, que lo venda. El problema es actuar egoístamente. Aplicado de una manera más sencilla, el proverbio nos enseña que Dios ve cómo usamos lo que tenemos cuando otros lo necesitan. Interesante, ¿no? Voy a repetirlo. El proverbio nos enseña que Dios ve cómo usamos lo que tenemos cuando otros lo necesitan. Todo lo que tenemos materialmente hablando, y hago énfasis en lo material porque es el contexto directo, ya dije, ¿verdad? Ya lo comenté, es una responsabilidad delante de Dios y delante de otros. Y es que tenemos una tentación real de retener lo que Dios nos ha dado, de asegurarnos primero para nosotros mismos y un poco más allá. Aquí no se trata de retener lo que necesitamos prudentemente para nosotros y los nuestros. Aquí no está regañando a un hombre que su familia no tiene para comer y se lo da a otra persona. En todo caso lo regañaría. No está hablando que alguien está reteniendo de más. La sabiduría bíblica señala que cuando alguien usa lo que tiene para su propio beneficio, ignorando la necesidad de otros, eso genera rechazo de los demás. Aquí dice, ¿qué pasa? Que lo maldicen. El que lo retiene
el pueblo lo maldice. Obviamente, aquí hay muchas formas en que Dios nos puede mostrar su desagrado, pero el Señor nos dice que la consecuencia a ser egoístas es la maldición de otras personas. Nuestra falta de generosidad genera que la gente nos pueda maldecir. En la Biblia tenemos el principio general de no maldecir, ¿verdad? O sea, nosotros no vamos a ser esa gente, ¿no? Romanos 12:14 dice no maldigan. Santiago 3:9 al 10 dice no maldigan. Pero vean, hay otras maldiciones que han sido aprobadas por Dios, como cuando Josué maldice a un grupo de personas en el futuro, y cuando Eliseo maldice a unos jóvenes en 2 Reyes 2:24. Bueno, esta predica no es acerca de las maldiciones, no os voy a decir que si puede maldecir o no. No se trata de tener la perspectiva de la gente, se trata de tener la perspectiva del que acapara. No sabemos qué tipo de maldición hace el pueblo, si es legítima o no, pero es algo secundario para nuestra enseñanza de hoy. Nuestra conducta provoca una reacción negativa. El texto no nos llama a evaluar lo que hizo el pueblo, ¿no? Eso estuvo mal. Ellos muy mal, ¿no? Nosotros no tenemos que ser así, pero ellos estuvieron peor. No, eso no se trata. Se trata de evidenciar el problema de quien retiene lo que Dios le ha dado. Entonces, esta maldición o rechazo o desprecio que la gente hace de nosotros cuando somos egoístas es parte del castigo de Dios, de cómo Dios nos dice que lo que hacemos no le agrada. Es una forma de deshonra y vergüenza a nosotros. También funciona como una especie de presión social que debería hacernos ver nuestra situación como un espejo. Entonces, hermanos, el desprecio, la crítica, la pérdida de nuestro buen nombre son consecuencias de nuestra falta de generosidad. Eso es lo que está diciendo. Piensen en lo que la gente piensa de ustedes. Otra vez, otro ejercicio. Piensen en lo que la gente piensa de ustedes. Me refiero a su testimonio. Uno le dicen así, no me importa lo que dicen los demás. No. Al cristiano sí, se le llama testimonio. Por supuesto que la opinión de otros, si no es cierta, no me afecta. Pero en general, mi testimonio sí. ¿Qué piensa su familia de ustedes? ¿Qué piensan sus compañeros de trabajo, sus amigos, sus conocidos? Una persona cuando recién los conoce. Esta persona tan aferrada al dinero. Van a recoger una colaboración. A él ni le digamos, porque nunca da para nada. Este no se come un banano por no dejar tirar la cáscara. A este sí le brilla el codo. Tan tacaño y cristiano. Qué vergüenza, ¿no? ¿O no? Es vergonzoso, es un deshonor para nosotros y para Dios, por supuesto. Son las consecuencias de nuestra falta de generosidad. Y esos comentarios que hacen otras personas de nosotros, si bien no son aprobados por Dios, o no lo sabemos, porque ese no es el punto, es como Dios nos enseña que le desagrada nuestra falta de generosidad. Los comentarios, los desagrados que pueden hacer otros de nosotros. Qué vergüenza es para nosotros, qué deshonor es para Dios. El creyente no debería ser despreciado por su avaricia, no debería ser maldecido por su egoísmo, debería ser amado por su generosidad. Eso ya lo estudiamos, de hecho, en este mismo capítulo. Por el contrario, hermanos, dice el texto, bendición será sobre la cabeza del que lo vende. En este caso, el que lo vende es el que no lo acapara. No se trata, aquí no está diciendo, todos los que son comerciantes van a ser bendecidos. No está diciendo eso. Lo que está diciendo, el que no lo acapara, el que no lo retiene. No se trata simplemente de alguien que hace un negocio, sino de alguien que actúa con justicia en medio de las necesidades. Que no se aprovecha de la necesidad para su propio beneficio, sino que responde con gratitud. A diferencia del anterior que recibe la maldición del pueblo,
esta persona que es sabia recibe la bendición. Pero vean, si bien el malo recibe la maldición del pueblo, este recibe la bendición, ¿de dónde? De lo alto. ¿Por qué? Porque la bendición viene sobre su cabeza. Apunta a una bendición que viene desde el cielo, del mismo Dios. No solo puede tener la aprobación humana o no, eso también es indiferente, pero tiene la aprobación de Dios. Y no solo su aprobación, su bendición. La justicia y la generosidad no pasan desapercibidas delante del Señor. Mientras que el egoísmo provoca el rechazo, la disposición de hacer lo correcto en momentos difíciles le trae todo tipo de bendiciones. El texto no solo habla de los que acaparan, sino también de aquellos que viven una vida cerrada, injusta. Y estos tres proverbios, hermanos. Versículo 26, perdón. Dice, versículo 26, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Estos tres proverbios nos han mostrado un principio desde diferentes ángulos. Como tratamos a otros, revela nuestro corazón y produce consecuencias en nuestra vida delante del Señor. El misericordioso no solo hace bien a otros, se hace bien a sí mismo, invierte para sí mismo al ponerse en segundo lugar. El que sacia a otros será saciado, y el que no acapara, recibe bendición. En cambio, hermanos, la crueldad, la injusticia, el egoísmo, no son cosas indiferentes para el Señor. Terminan volviéndose contra la misma persona. En otras palabras, la vida delante de Dios está ordenada de tal forma que la generosidad y la justicia lo hacen florecer, mientras que su dureza y su retención egoísta, su amor al dinero, afectan a la persona de manera práctica. Por eso, al mirarnos a la luz de estos textos, debemos reconocer cuánto nos parecemos más al que retiene que al que da. Sabemos lo que es ver una necesidad, pero sabemos mejor ver hacia otro lado cuando hay necesidad. Sabemos lo que es medir, calcular, justificar, por qué no ayudar. Tenemos todas las excusas listas para nunca ayudar, para nunca dar, para que nunca darle a Dios, para nunca darle a nadie. A veces no es que no podamos, ciertamente a veces no podemos, sino que no queremos. No tenemos un espacio en nuestro presupuesto para otra persona que no sea yo y los míos. Y otras veces damos y damos con resistencia, o damos con queja, o sin un corazón dispuesto. Y así, aunque no acaparemos granos en nuestro granero, literalmente, sí tenemos recursos, tiempo, disposición, compasión, que nos quedamos para nosotros mismos. Y luego, hermanos, esto es lo peor de todo. Y luego nos sorprendemos cuando nuestra economía se viene abajo. Y aquí el proverbio nos está diciendo, eso no es casualidad. Esas son consecuencias de nuestra falta de generosidad. Estos textos nos confrontan. Nuestro pecado no es solo lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer por otros. No se trata de cuánto ganamos, se trata de cuánto le damos a los demás, cuánto le damos a Dios. Y por eso nunca salimos de nuestros problemas. Esta es otra de las causas que pudiera haber que nos presenta el libro de Proverbios. Frente a esto, hermanos, Cristo resplandece con la claridad del sol de hoy en la tarde. Porque Él nunca retuvo, nunca calculó y nunca dio a medias. Pensemos aquella ocasión cuando vio a la multitud cansada y dispersa y tuvo compasión de ellos. O cuando alimentó a miles sin exigirles nada a cambio. O cuando estaba en la cruz aún tuvo palabras de cuidado para su madre y de gracia para el
ladrón arrepentido. Cristo vivió exactamente al egoísmo que aquí se condena. Nunca acaparó, nunca negó el bien cuando estaba en su mano poder hacerlo. Y más aún, no solo dio cosas, se dio a sí mismo. Su vida fue una entrega constante al punto de dar su propia vida por pecadores como nosotros. Allí en la cruz Él cargó con nuestra dureza y nuestra falta de amor, con nuestro egoísmo y nuestra indiferencia, para darnos en lugar su perdón y su vida. Por eso la respuesta en esta tarde, esta mañana, no es simplemente intentar ser más generosos. La respuesta es arrepentirnos completamente, creer que Cristo es nuestra razón para tenerle gratitud. Arrepentirnos de nuestro corazón cerrado, de nuestra falta de misericordia, de haber vivido más para nosotros que para otros, y creer que Cristo es todo lo que necesitamos, que su vida perfecta nos cubre completamente y que su muerte paga por nuestros pecados y que en Él hay poder para una vida nueva. No se trata solo de cambiar las conductas, sino de venir a Él con un corazón humilde y reconocer, Señor, he fallado en amar como tú, pero confío en tu gracia para perdonarme y cambiarme. Hermano, debes arrepentirte y cambiar tu vida. La palabra arrepentimiento no es sentirse mal, es voltearse, vivir completamente diferente. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Cuando tengas en tu mano algo que otro necesita, no lo retengas por miedo o por conveniencia. Si puedes aliviar una carga, hazlo. Si puedes compartir de lo que tienes, hazlo. Si puedes saciar a otro, no te cierres. Así como he visto a muchos hermanos, esto se lo digo ya a ustedes, aunque lo estoy leyendo. Así como yo he visto a ustedes, así como los he visto dar y ganar mientras dan, también los he visto perder mientras retienen. Hermanos, no tengan miedo a dar por miedo a perder. Recuerden, el que sacia será saciado y la bendición será sobre la cabeza del que no retiene. Vive de tal manera que tu vida sea un canal, no un depósito. Así que salgamos de este texto con nuestra mente bien clara. Dios ve nuestro corazón y nuestra relación con los demás revela mucho más de lo que pensamos. Pero también salgamos de acá con esperanza, que en Cristo hay perdón para nuestro egoísmo y poder para una vida distinta. Que no seamos conocidos por acaparar, sino por dar, no por endurecernos, sino por bendecir. Y que al vivir así experimentemos la realidad de estas palabras. Si Dios nos dice que la generosidad trae bendición, creámoslo. Y aceptemos esas bendiciones, que el que da nunca quedará vacío, y el que obra con justicia vivirá siempre bajo la bendición de Dios. Amén. Sí, Señor, a la luz de este texto, debemos reconocer que no siempre somos conocidos por nuestra generosidad, sino muchas veces por nuestra falta de ella, porque a veces nuestro testimonio está gravemente manchado por aferrarnos al dinero. Y tú tienes tus manos llenas para darnos y nosotros las tenemos tan ocupadas reteniendo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser desapegados con las cosas materiales, que veamos a otros siempre en primer lugar. Te pido, Señor, que no importa cuánto ganemos acá, sino cuánto utilizamos de lo que tenemos para bendecir a otros. Que sea una consigna en nuestro presupuesto real. Que siempre pensemos en otros antes que nosotros mismos. Que seamos diligentes para darte a ti, primeramente, sobre todas las cosas, y después a otros antes que a nosotros. Tú nos has dado abundantemente, Señor.
Señor, yo te ruego que nos ayudes a ver nuestra escasez, ayudes a ver cuando nos falta dinero y hacer un examen profundo y darnos cuenta si realmente, si bien no hemos sido negligentes o perezosos, tal vez sí hemos sido egoístas y que esa escasez que vivimos es por falta de generosidad. Puede ser que tengamos muchos ingresos, pero finalmente no tenemos nada, no nos alcanza para nada. O puede ser que nos excusemos de lo poco que recibimos. De cualquier forma, Señor, perdona nuestra falta de disposición. Y ayúdanos, Señor, a creerte que tú tienes cosas materiales para aquellos que no son apegados a lo material. Que eres abundante con aquellos que dan abundantemente también. Te ruego, Señor, que seas tú en nuestro corazón para darnos como tú te entregaste a nosotros, completamente y sin reparos. Y así también, Señor, te ruego que exhortes a aquellos hermanos que aún teniendo escasez siempre tienen para dar. Yo los conozco, Señor, y tú los conoces mejor que yo. Que siempre tienen una mano para dar, una para bendecir. Y son diligentes al tener su presupuesto para darte a ti. Prospera sus hogares, Señor. Prospera sus vidas. Haz que estos proverbios no nos den miedo, creyendo que caeremos en algún tipo de herejía, sino tomarlos como tú nos los has entregado, con seriedad, con fe. Bendice nuestros hogares, Señor, y que todos crezcamos a la altura del varón de perfecto que es Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.